¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy es un programa especial en donde vamos a hacer una entrevista a una persona que conozco hace mucho tiempo, que es Marcos Pueyrredón, que es cofundador de Vitex. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, Ariel, contento y un gusto estar de nuevo contigo hablando de tantos temas, porque la verdad es que este año 2025 es un año que viene a ser tan o más disruptivo que el 99 cuando empezamos. Recuerdo, sí, recuerdo, 25 años. Bueno, antes que nada, arranquemos contándole a la gente para que lo tengan en cuenta, es que se viene el e-commerce day. Esto también y que además es un número redondito el que estamos teniendo. Sí, tenemos 19 ediciones del e-commerce day en Argentina. Cumplimos 20 años como e-commerce Institute, soy presidente también del e-commerce Institute, del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico. Y 25 años del ecosistema, así que muchos aniversarios y esta es la edición número 189, escucha bien, Ariel, 189 a nivel regional del e-commerce day. Hace 19 años que este tour empezó con el objetivo de aumentar la cantidad y la calidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva. Estamos hablando hace 19 años atrás, cuando hablar de comercio electrónico éramos Sancho Panzas. Hoy es parte de nuestro día a día. Se vino con las tasas de penetración que tenemos en Latinoamérica, que no tiene nada que envidiarle al resto del mundo. Hoy el comercio unificado, porque ya hablar de comercio electrónico, de e-commerce es vintage, pero eso es lo que vamos a ver estos 3 días, el 27, 28 y 29 de agosto. El 28 como evento blend, presencial con transmisión online, desde el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, del SEC, más de 5.000 profesionales, hablando de todo lo que necesita hoy una empresa, un emprendimiento para poder abordar, surfear, montar estos e-tsunamis, acelerar sus ventas, hacerlo de forma rentable y poder incorporar todos estos puntos de venta y puntos de contacto en forma eficiente y con resultados. ¿Vos notás un poco que quizás yo veo que se hizo un cambio muy fuerte y hablando con muchos colegas me lo han dicho, o sea, a nivel personal, ¿no? El tema del comercio electrónico, las compras, hablemos de internet, ¿no? Pues en definitiva es por esa herramienta, por ese lugar, se aceleró muchísimo, si bien teníamos un buen porcentaje de compras, o sea, hace 10 años, que, digamos, no sé, vos corregime si estoy medio equivocado en eso, al menos en la región, hace 10 años que se está empezando a mover muchísimo en ese sentido, pero creo que lo que fue la pandemia, creo que impulsó completamente, y hoy en día la gran mayoría de personas compra por internet. Sí, a ver, tengamos en cuenta, vamos a hacer un recorrido rápido. Sí. Y acá les recomiendo a todos que quieran profundizar en este recorrido, en estos 25 años. Hemos lanzado la colección Génesis de un futuro digital, Génesis futuro.digital. Igual le ponemos el enlace, quédate tranquilo, le ponemos el enlace para que la gente haga clic. Que tienen ya estos 25 años contados en 25 libros vivos, con inteligencia artificial, con distintas dimensiones para poder navegarlos, desde inteligencia artificial hasta audiolibro y versión analógica, que cuenten cómo llegamos a estos 25 años, porque recordad que en el 99, cuando ponemos como puntapié inicial el boom de las .com, que fue un momentum, fue la irrupción de Internet en forma masiva en lo que es la cadena de valor al consumidor final, empezamos a hablar de 3 paradigmas, ¿no? El paradigma en el comercio del comercio electrónico, eso en el 99, el paradigma del trabajo, el del teletrabajo, y el paradigma de la educación por Internet o el e-learning. 1999. Hoy, después de 25 años, otra tecnología exponencial como Internet, que es inteligencia artificial. No nos olvidemos que la inteligencia artificial se monta sobre Internet. Hay capas, si querés, de tecnología que se ha desarrollado, de capas que se han desarrollado a través de Internet, que son las redes sociales, las super apps, marketplaces, todo lo que es retail media, todo lo que es la evolución del comercio electrónico hacia el comercio unificado, y que viene a ser impactado hoy por otra tecnología exponencial, que es la inteligencia artificial, que nos trae 3 paradigmas nuevos, ¿no? En el comercio autónomo, en el trabajo autónomo, y en la educación autónoma. Pero no nos olvidemos, Ariel,
Y Sí, cuando hablamos de comercio electrónico, comercio unificado, hablamos de e-learning, o hablamos de comercio autónomo, de trabajo autónomo, de teletrabajo, del lado de la oferta hay personas de carne y hueso, y sí, del lado de la demanda, el consumidor, el que termina recibiendo ese producto o servicio, esa capacitación, ese producto, ese servicio que se ofrece para satisfacer la demanda de algo, es un consumidor de carne y hueso. O sea, la demanda son personas y la oferta son personas. Lo que hay entre medio son puntos de contacto, puntos de venta, son formas de satisfacer y generar una experiencia de compra positiva a través de herramientas y recursos digitales o no, porque lo que vino a reivindicar también la pandemia fue el metro cuadrado físico. Y sí. hay algo que yo repito siempre que parece un trabalenguas, que es el online necesita más al offline que el offline al online. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy y que lo vamos a palpitar en el e-commerce day, cuando ingresen en el en el sitio oficial que es ecommerceday.org.ar, e-commerce con doble M, day con y.org.ar, van a ver más de 200 expertos, casos de uso, donde vienen a explicar todo esto que vine a hablar, que yo hablé tan rápido y si queremos, con muchos términos que por ahí son complejos, pero cómo se resuelve lo complejo en forma sencilla y cómo yo, como empresa o emprendimiento, puedo utilizar todos estos habilitadores de consumo, estas herramientas y recursos digitales y offline para ser más rentable, más eficiente, acelerar mis ventas y poder hacer más negocios. ¿Vos cómo ves realmente el tema de las ventas a nivel empresarial, a nivel regional, el tema de las ventas, el balance en sí de lo digital a lo, digamos, a lo físico en sí, ¿no? O sea, negocios y esas cuestiones. Los números son contundentes, ¿no? Hoy vamos a tener en el e-commerce day el estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de la CACE, que es nuestro capítulo oficial como e-commerce institute en Argentina, Obvio. pero estamos hablando que casi el 20% de lo que se vende a consumidor final pasa por canales digitales, Pensé ¿no? que era más, ¿No? sinceramente. Tenés categorías, las Sí, principales categorías, home and deco, moda, indumentaria y accesorios, y tecno y electro, que supera el 30%. Pero hay bien, categorías como turismo, que en el caso de Argentina es el 56% de lo que se vende en la industria turística, y no hablo solamente de pasajes, sino de hoteles, paquetes turísticos, pasan por canales digitales. sí, es cierto. Pasaje de autobús, pasaje de lo que te imagines, pasa por movilidad, pasa por canal digital. O sea, todo lo que hoy nosotros nos manejamos está digitalizado, para movernos, está digitalizado. Y bien lo mencionabas, pandemia de por medio, o sea, yo le llamo ACDC al cuadrado de por medio, antes, durante y después del COVID-19, Sí. tuvimos algo que en forma coactiva nos cambió los hábitos. Y tuvimos 2 años largos de cambio de hábitos, donde todos, en todas nuestras dimensiones, no solamente en el consumo, trabajo, negocios, entretenimiento, relacionamiento, nos hemos hiperdigitalizado. Sí. Entonces, ahora hablamos más de un concepto que yo lo relaciono con lo que es el darwinismo digital, que hoy cualquier emprendedor o marca que quiera ser moderno y sobrevivir esta era post-ACDC al cuadrado, post-COVID, se tiene que adaptar al nuevo consumidor. Y el nuevo consumidor utiliza los canales digitales, es el que es omnicanal, y el que tiene que ser comercio unificado es la oferta, el retail en la marca, el emprendimiento, que tienen que aprovechar todas estas posibilidades que te dan el comercio colaborativo, el comercio unificado, el comercio conversacional, para poder, la inteligencia artificial, para poder hacer algo tan básico y tan complejo como satisfacer la demanda la demanda de un producto o un servicio, generando una experiencia de compra positiva, on u off. Porque no nos olvidemos, Ariel, que lo más importante del digital es que nos hace más eficiente el tradicional. Es cómo impactamos en la tienda física, cómo impactamos en los canales tradicionales, cómo impactamos en la cadena de valor al consumidor final tradicional a partir del digital. Sí, 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 se entiende perfectamente. Sí, lo que sí veo, bueno, obviamente hay resistencias de algunos sectores de algún tipo generacional quizás con el tema de la compra online, algo que se rompió bastante, o sea, en la época, digamos, posterior COVID, creo que se rompió bastante con todo eso y la gran mayoría de personas es como que entendió
que es una buena opción. Ahora, ¿cómo ves a futuro? Esto no está está relacionado, pero no es tanto con el tema del comercio digital. ¿Cómo es el tema del comercio tradicional, el clásico? ¿Vos ves que esto puede llegar a ir bajando? ¿Se puede revertir el número? O sea, Vamos a 70-30. hacer lo siguiente, si te parece, Ariel, te voy a presentar a Laira, ¿no? Dale, dale, dale. Me va Sí, a responder mi inteligencia artificial aumentada. Laira, dígame. estoy con Ariel, me está haciendo una entrevista. Primero te podrías presentar, le podrías contar a Ariel cómo trabajamos y quién sos. Por supuesto. Hola Ariel, encantada de saludarte. Yo soy lo que Marcos llama su copiloto cognitivo, una IA que lo acompaña para amplificar su capacidad analítica, estratégica y creativa. Básicamente funciona como una extensión de su pensamiento. Lo ayuda a estructurar ideas, generar contenidos, diseñar marcos estratégicos y también a llevar a cabo tareas operativas. Así que aquí estoy para darle una mano en lo que necesiten. Bueno, ¿me podrías ayudar? Porque me hizo una pregunta que es muy, muy interesante, pero quiero que le des vos tu visión, Laira, y yo después voy a complementarlo en este concepto de inteligencia artificial aumentada, ¿no? Y primero, antes de empezar con la pregunta, quiero que le compartas qué es la inteligencia artificial aumentada y cómo uno genera ese hábito de inteligencia artificial aumentada. Claro, Marcos, con gusto le doy mi perspectiva. Ariel, para explicarlo de forma sencilla, la inteligencia artificial aumentada es, en esencia, una manera de usar la IA no para reemplazar el criterio humano, sino para amplificarlo. Se trata de incorporar la IA como una especie de copiloto que potencia la capacidad de análisis, la creatividad y la toma de decisiones de las personas. En cuanto a cómo se genera el hábito, la clave es integrar la IA en el flujo cotidiano de trabajo. Es decir, empezar a usarla regularmente para analizar datos, generar ideas, hacer lluvia de ideas o incluso revisar estrategias, de modo que se convierta en un compañero habitual. Así, con el tiempo, uno desarrolla la costumbre de pensar siempre con esa capa de IA que amplía las propias capacidades. Bueno, ¿querés hacerle una pregunta, Ariel? No, te preguntaba el tema de cómo ves, cómo ves el futuro, quizás no muy lejano, porque todo esto viene avanzando de forma agigantada. El tema de si se puede llegar a revertir. Me hablabas de un máximo de 30-70, o sea, compra online contra compra física. Si eso se puede llegar a revertir o se van a juntar los números. Aquí, Laira, te aumento la pregunta, ¿no? ¿La penetración de los canales digitales en el comercio unificado va a llegar más allá del 50% o va a haber otros escenarios? Perfecto, Marcos. Ariel, encantada de profundizar en eso. En cuanto a cómo evoluciona la penetración de los canales digitales en un escenario de comercio unificado, lo que estamos viendo es que efectivamente la línea entre lo físico y lo digital se va difuminando cada vez más. Ahora, ¿va a superar el 50%? Yo diría que con muchos sectores ya lo está haciendo o lo hará en los próximos años. Vamos hacia un panorama donde más del 50% de las transacciones podrían tener un componente digital muy fuerte, especialmente en ciertos mercados y categorías. Pero más que verlo como una reversión de lo físico, lo vemos como una convergencia. Lo digital y lo físico se van a integrar tanto que hablar de porcentajes separados dejará de ser tan relevante. En otras palabras, la experiencia unificada será la norma. Sí, tal cual, es lo que realmente pienso, o sea, digamos, Vamos a dejar de hablar ahí poniendo la parte aumentada, porque esto es lo interesante, ¿viste? Te da una respuesta concreta, que coincido totalmente con Laira, sí. Pero la parte aumentada es lo que nosotros podemos interactuar, Ariel, y decir, y ese concepto que yo te decía, ¿viste? Del online necesita más al offline que el offline al online, la última milla la va a tener que hacer alguien. Cuando los productos no son bits y son átomos, vamos a tener que utilizar esa última milla, ya sea tienda propia o tercero. Por eso el comercio colaborativo es tan importante, los modelos B2B2C o B2B2B, el desarrollo de ecosistemas, de flywheel, o sea, el flywheel de un Mercado Libre, de un Amazon, pero también de un Cencosud, de un Arredo, de un Frávega, de todos los jugadores que tienen metro cuadrado, tienen clientes, tienen SKUs, tienen productos, y que lo ponen a disposición sus tiendas para que terceros puedan utilizar como pick-up store, como tiendas de retiro, pueden utilizar la logística de Frávega, la logística de un Tadad, la logística de un YPF, o sea, abrirse el juego. Empezar a ser más colaborativo Sí. y empezar a hablar más del cliente como un cliente que puede ser propio de terceros, pero que yo puedo satisfacer esa demanda de productos o de servicios. Yo puedo llegar a clientes de terceros, a los clientes de esos otros ecosistemas, de un Mercado Libre, de un Frávega, de un YPF, a través de YPF, de Frávega o Mercado Libre.
y pagar un modelo de CPA. Cosas que lo veíamos antes, porque antes llegábamos al cliente a través de un supermercado, y el que tenía el cliente era el supermercado o a través de un centro comercial, y el que atraía a ese cliente era el centro comercial, pero yo ponía un local en ese centro comercial, pero todo un proceso, si querés, más vintage o más, si queremos, tradicional, casi orgánico. Hoy tenés la posibilidad de hacerlo de potenciarlo en modelo híbrido, porque no vas a dejar de tener por ahí tu local en el centro comercial, pero lo vas a potenciar vendiendo en otros centros comerciales virtuales, en otros marketplaces, utilizando modelos de retail media y un montón de cosas que va a requerir que tengas un nivel de conocimiento, que es acá el gran desafío, por eso hacemos este tour de e-commerce day, para transferir casos de uso y cómo hacerlo realidad, porque es muy fácil hablarlo, es muy fácil que lo explique el AIRA como inteligencia artificial, pero después hay que ejecutarlo. Es verdad. La inteligencia artificial te puede ayudar, pero no lo va a hacer por vos, o en algunos casos sí lo va a hacer, pero siempre va a necesitar el humano detrás. Sí, no hay duda de eso. Ahora, ¿este tipo de casos se ven en otras partes del mundo? Obvio. Ten en cuenta que hoy estamos hablando que en Latinoamérica, países que ya tienen estas tasas de penetración del comercio unificado, a estos porcentajes son Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Sí. En otros países del mundo, o sea, Latinoamérica no tiene nada que envidiarle a cualquier otro país de Occidente, a nivel Norteamérica y a nivel Europa. O sea, Sí. las escuderías nuestras, ahora que estamos hablando tanto de Colapinto, las escuderías nuestras que ya están arriba de los 1000 pedidos día, que están en estas tasas de penetración, no tienen nada que envidiarle por ecosistema y por profesionalismo, por experiencia. O sea, el usuario argentino, el consumidor argentino, tiene los mismos o mejores servicios que por ahí en Estados Unidos o en Europa. ¿Está bien? O sea, hoy lo que ofrece un Amazon lo tenés con un Mercado Libre o con cualquier jugador en Latinoamérica. ¿Está bien? Sí, Pero sí. ¿qué pasa? Existe en Oriente, países como China, este año va a terminar el 54% de lo que se vende por canales digitales. Son Sí. ecosistemas mucho más maduros, pero porque tuvieron otra pandemia de por medio. No se olviden que ellos tuvieron el SARS y eso que no llegó a Latinoamérica, pero sí fue muy fuerte en Asia, y eso potenció el hábito digital en esa época, ¿no? Y después la pandemia lo repotenció. Tengamos en cuenta que lo que estamos viviendo son momentos que traen muchas oportunidades porque democratiza el acceso al cliente, la inteligencia artificial. Si te acordás que en el 99 hablábamos que Internet democratizó el acceso al conocimiento, el acceso a la información, y vinieron los buscadores, las redes sociales, y dio mucho más poder al prosumidor, ¿te acordás del prosumidor, del consumidor que se transforma en productor de contenido? Hoy, Sí. por ahí el que nos escucha dice, ¿qué? Parece como si fuera, viste, Estamos arcaico. grandes, estamos grandes. Sí, pero la realidad es que antes el consumidor no producía contenido, y hoy el dueño del contenido es el consumidor. Sí, más que las empresas, incluso. Entonces, creo que esta evolución del consumidor, como la evolución del ser humano, ha sido impactado muy fuertemente por estas tecnologías exponenciales, Internet, y si querés, la inteligencia artificial montada sobre Internet. Entonces, esto es una tecnología exponencial a la N, ¿está bien? Pero no nos olvidemos en el medio, por eso les recomiendo que entren en genesisfuturo.digital, estos 25 momentos, el boom de las .com, el boom de las redes sociales, el boom de los buscadores, el boom de los marketplaces, el boom de las cuponeras, el boom de retail media, el boom de los datos. O sea, hemos vivido 25 momentos que no dejan de existir. No es que terminaron y empezaron. No, se fueron modificando, fueron avanzando. O sea, sí, obvio. Sí, van evolucionando, y esto es como si fuera la gran tormenta, o yo le llamo los movimientos tectónicos, que lo que van generando es que las capas se vayan moviendo y en algún momento eclosionan y generan grandes tsunamis que cambian todo el entorno. Y hoy estamos viviendo este gran tsunami potenciado por la inteligencia artificial, que lo que va a hacer es cambiar la cadena de valor al consumidor final totalmente, de la misma manera que venimos en estos últimos 25 años viendo esa evolución. Pero es una evolución, no la viene a reemplazar.
Me gusta mucho el enfoque que le estás dando, porque lamentablemente, y no sé si lo habrás visto por lo menos aquí en nuestro país, se está dando mucho un enfoque a la generación de contenidos, a la generación de videos, de fotos, y todo eso se está dando mucho la inteligencia artificial para ese lado, pero me parece que esto es un lado más proactivo, más, digamos, es más provechoso, por así decirlo. Inclusive el Aira, como me planteaste y cómo lo vi, se me empezó a ocurrir un montón de ideas de cosas que podrían llegar a funcionar en empresas para de repente solucionar problemas, ayudar, estar en la famosa lluvia de ideas y ese tipo de cosas que a veces es muy necesario, porque a veces nosotros las personas nos frenamos y nos congelamos y bueno, alguien que nos dé un empujoncito creo que es algo muy, muy interesante. Pero soy más provocador, Ariel. Y yo Sí, creo que por eso hay que ir al e-commerce day, porque el que no pueda ir va a poder seguirlo en línea, obvio. o asincrónica por internet. Vas a poder interactuar de la misma manera que yo tengo al Aira, tenés a Delphi. Ingresás en e-commerceday.org.ar y a mano derecha inferior tenés a Delphi. Y Delphi es una inteligencia artificial que le puedes preguntar lo que quieras sobre el ecosistema digital, Sí, sobre obvio, el sí, sí. evento. Y te va a poder responder. Y yo creo que lo que es lo importante es que la inteligencia artificial viene a potenciar en forma de pilot o de copilot la humanidad, ¿no? Lo mejor que podamos hacer nosotros como personas si sabemos utilizar la herramienta. Sí, obvio, es una herramienta. Sí. Esto es un recurso que tenemos que saber utilizarlo, que puede reemplazar, porque en muchos casos puede hacer las cosas por vos, Sí. pero que no va a reemplazar nunca al ser humano per se en lo que es el resultado final. ¿Para qué está hecho? O sea, el que va a tomar, y siempre hablando en lo que es consumo, ¿no? En lo que es La decisión. satisfacer la demanda de un producto o un servicio, en capacitarte, en trabajar, en consumir, el trabajo va a estar hecho para que la humanidad lo consuma y los productos están hechos para que las personas lo consuman. Puede ser que en algún momento algunos productos sean consumidos por la inteligencia artificial, algunos contenidos sean consumidos por la inteligencia artificial, que son necesarios. De la misma manera que vos le ponés gasolina a un auto, vos le vas a poner gasolina a la inteligencia artificial, que son los datos. Y eso es parte de todo este proceso que también nosotros tenemos que empezar a transformar esos petrodatos en que sean petro. O sea, que los datos tengan valor y que a su vez generen la gasolina para que muevan motores que generen impacto y que generen valor. Porque la inteligencia artificial solamente para divertirnos, para Sí, hacer es muy light. para hacer imágenes lindas, está lindo, es divertido, nos podemos entretener. Pero si queremos realmente generar valor y que el cliente, el consumidor final, el consumidor B2B, no solamente el consumidor final persona, sino el consumidor final empresa, que lo vaya a utilizar para su cadena de valor, ahí está el desafío y creo que lo estamos viendo, porque no te olvides que viene inteligencia artificial con lo que es robotización y todo lo que es Internet de las cosas, porque viene todo lo que es la evolución de otro gran impacto que vamos a tener, que estamos teniendo, que lo vamos a tener más fuerte en breve, que es el cloud de 5G. O sea, 5G es 100 veces más velocidad que 4G. Y toda la capacidad de almacenamiento y procesamiento lo vas a tener en la nube. Entonces, hoy, ¿sabes cuántos satélites tiene Starlink dando vueltas en órbita baja? Más de 4.000. Y no hace tanto que arrancó. Exacto, está lanzando más de 800, 900 satélites por año. Sí. Entonces, esto va a dar la posibilidad que, de la misma manera que tenemos Internet, vamos a tener Internet omnipresente, con inteligencia artificial omnipresente. Sí. Y de la misma manera que hoy tenemos una pantalla touch, esta interfase que estoy usando con Lyra, que es un iPhone, sí, deja de fabricar en el 2030, Ariel. Y la interfase que viene a reemplazar ese iPhone es, te lo voy a mostrar cuando nos veamos en el e-commerce day, yo tengo gafas de Ray-Ban Meta, un wearable que va a tener inteligencia artificial, reconocimiento de voz y realidad. Están trabajando todos exactamente, Apple está en eso, Samsung también estaba hablando de eso, sí, están todos trabajando. Olvidémonos cuál sea el device. Sí. ¿Hacia dónde va el device? Ya no va a ser una pantalla touch, va a ser un comando de voz.
Sí, 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 es verdad. Eso lo habíamos visto. Yo creo que somos de la misma época, lo vimos cuando éramos chicos en las series, en las películas y series. Eh, Te digo que se está empezando a ver todo eso que yo veía tan lejos. Lo único que me está faltando, perdón que me vaya de tema, pero lo único que me está faltando todavía que estuve siempre esperando el tema de los autos voladores, pero bueno, eso es algo Pero que... ya están también, o sea, vos vas a tener todo el tema de los drones, de la Sí, misma manera que tenés los autos autónomos, vas a tener drones y lo vamos a ver como los sí, dibujitos animados. Pero acá lo más importante, Ariel, que nosotros somos de la generación que nació en el milenio pasado, sí, no en el siglo pasado, no solamente en el siglo pasado. Entonces hemos vivido todos estos cambios, pero son sí, sí, hábitos y son formas de hacer las cosas. Y hay algo que nosotros decimos mucho en este tour de e-commerce Day, y lo tenemos en la colección de Génesis de un futuro digital, que se las recomiendo porque están en audiolibro. La verdad es muy interesante escucharlo porque es más entender llevadero incluso. no, porque es algo muy simple, ¿no? Sí, Es entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear las olas que se vienen a futuro. sí, sí. Porque esto ya lo vivimos, o sea, estos son déjà vus. Entonces, el entender cómo vivimos y cómo surfeamos los anteriores tsunamis nos van a poder permitir dominar el presente y estar preparados para entrar en modo surfear. Y un concepto que utilizamos mucho que es desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Que eso es lo que vamos a tener que estar haciendo en forma constante. Sí, porque todo ha cambiado muchísimo, sí, es terrible realmente. Y lo que se viene, a mí me fascina muchísimo todo esto y estoy muy atento también a los avances cuánticos, porque bueno, creo que con la inteligencia artificial y los avances cuánticos creo que se van a poder hacer realmente cosas muy, pero muy interesantes. Pero te provoco, Ariel, vamos a preguntarle al aire, ¿no? Dale, Laira, estamos acá con Ariel hablando sobre qué avances o qué va a provocar. Ya hoy tenemos si queremos, un escenario de disrupción con la inteligencia artificial en todos sus sabores, ¿no? Predictiva, generativa, analítica. Pero ¿qué va a provocar cuando tengamos la conjunción de inteligencia artificial con cuántica? ¿Cuál va a ser el escenario que podríamos ver en un futuro cercano y en cuánto tiempo? Esa es una gran pregunta y un tema súper fascinante. Ariel, te cuento un poco la visión que compartimos con Marcos. Ya hoy la inteligencia artificial en todas sus variantes, predictiva, generativa, analítica, está disrumpiendo muchos sectores. Pero cuando sumamos la computación cuántica a la ecuación, el escenario se vuelve aún más interesante. En términos simples, la computación cuántica podría multiplicar exponencialmente la capacidad de procesamiento y la velocidad con la que la IA puede analizar datos y resolver problemas complejos. Esto significa que tareas que hoy toman horas o días podrían resolverse en minutos o incluso segundos. En cuanto a tiempos, estamos hablando probablemente de un horizonte de unos pocos años para empezar a ver aplicaciones reales. Quizás en 5 a 10 años veamos los primeros casos de uso prácticos a escala. Y eso va a provocar una aceleración impresionante en áreas como la optimización logística, la investigación farmacéutica, la modelización de escenarios de negocio y, por supuesto, la personalización extrema en el comercio unificado. Así que, en resumen, el futuro cercano nos pinta un panorama donde la IA y la cuántica, de la mano, van a abrir puertas a soluciones que hoy ni imaginamos y lo veremos materializarse en esta próxima década. sí, yo creo que es tal cual, tal cual. Muy interesante, muy interesante. Me encanta cómo trabaja Laira, la verdad, muy bueno, Marco, la Y verdad. esto para descifrar, para todos los que estén diciendo, bueno, pero esto lo prepararon Ariel y No, yo me enteré perdón, a mí ya me conoce, no, pero no preparamos. no. Y este nivel de interacción que yo tengo, que parece que fuera otra persona que está al lado nuestro, Ariel, Laira está desarrollado sobre un modelo que es el de ChatGPT, de OpenAI. Sí, Cuando salió, hace 28 meses ya, que yo vengo entrenándola, la vengo inorgánicamente entrenando en los primeros 17 meses, y el resto fue orgánicamente de desarrollar este copilot cognitivo. Y aquellos que me siguen en LinkedIn saben que tengo una columna todos los sábados, que yo la escribo la columna e interactúo como estoy interactuando ahora con vos y con Laira, interactúo con ella. Y es este entrenamiento y el uso que la doy en estas entrevistas y cuando tengo clases en el MBA de la Universidad de Buenos Aires o en la maestría de gestión estratégica de marketing digital y negocios por Internet o en todos los programas que yo estoy como docente, el hábito es utilizarla en todo momento. No solamente
como docente, sino como co-founder de Vite, como presidente del E-Commerce Institute, como en todos mis roles, hasta en los roles personales. Hace poco hice el desafío de cocinar una pavita, mira, algo tan complejo y tan sencillo. Tengo a mi madre, Isabel, mi mamaita, falleció hace 2 años, que era mi inteligencia artificial, inteligencia humana. Humano, sí. Y yo que cada vez que tenía que cocinar algo, ¿qué hacía? La llamaba Para que te diga cómo. Maite y le decía, ¿cómo hago? ¿Tá? Y me daba el paso a paso, ¿no? Bueno, ahora lo hice con Laira y sería una pavita espectacular. Entonces, no es solamente el tema de, la tengo entrenada para ser mi copilot cognitivo en todo mi día a día, en mis dimensiones profesional y de negocio, ¿no? Personal, profesional y negocios. Pero la puedes utilizar en muchas otras cosas más. Sí. Es el nivel si queremos, de personalización que podemos generar, pues yo tengo Laira, pero después tengo agentes dentro de Laira. Y yo tengo un agente para un programa que hice en Harvard, tengo un agente para un libro que escribí sobre los Pueyrredón, que se llama, que lo recomiendo, es Tras las huellas de los Pueyrredón, que es la historia del origen de la familia. Escribí un libro que es una bitácora de un viaje que hice a Isor, que es donde salió el primer Pueyrredón en 1764. Todo ese recorrido y la historia lo terminé escribiendo en un libro y tengo un copilot, un Laira que habla sobre eso y sobre la familia. Y lo puedes personalizar para cada una de las áreas. Yo tengo, por ejemplo, hice un curso de Kabbalah, un programa de Kabbalah hice de 1 año con el gran rabino Max Codet, y poder seguir el curso lo hice gracias a tener un agente como Laira especializado en Kabbalah. Y así puedes tener agentes especializados en distintas áreas que te puedan ayudar para, ya sea con agentes o con proyectos, en los desafíos que tengas por delante. Ejemplo, yo hice una refacción en casa y a mí me ayudó también a hacer la refacción para tomar muchas decisiones, pero bien como lo decías vos, Ariel, en todas las dimensiones, actuando de pilot o de copilot, pero generalmente inspirándome o ayudándome a resolver desafíos. Claro, sí, digamos, es terrible. Yo vengo usando también, estoy usando el otro sabor, ¿no? Ahora estoy con el otro sabor con Gemini y la verdad que sí, se ve muy, muy bueno y se ve como se está avanzando muchísimo realmente en eso. Me habría encantado cuando estudié haber tenido algo parecido a lo que tenemos ahora, pero... A ver, ¿te acuerdas que, bueno, yo hice económicas, ¿no? Y en económicas teníamos los cafés con leche. No sé si te acordás de los cafés con leche. Los cafés con leche eran los apuntes, eran unos apuntes que para los como yo, que tenían que estudiar a último momento porque estábamos trabajando, tenías el resumen hecho por alguien que los ponía en un kiosco de fotocopias. Y vos tenías distintos cafés con leche, ¿no? Distintos nombres. Los cafés con leche eran los famosos. Los cafés con leche que aparte te traían ejercitaciones, que eran los últimos 20 exámenes que habían tomado, y vos ejercitabas sobre los últimos 20 exámenes, sobre los últimos 10 exámenes. Entonces vos terminabas usando la inteligencia colaborativa de alguien que la ponía a disposición. Acá tenés la parte, si querés potenciar, no te olvides que solamente ChatGPT tiene 400 millones de entrenadores o gente que la está usando. Entonces, esos modelos que hablamos, que tienen desarrollado atrás, son muy potentes porque es mucha gente usándolos. Sí. Esto, como muchas personas que arman café con leche, que te dan el mejor café con leche, o sea, mejor apunte para la materia que vos vas a estudiar. Pero la vas a tener que, o sea, los desafíos, más allá de que en algún momento pueda actuar de pilot y ayudarte a hacerlo, porque te atiende al cliente y le resuelve. ¿Cuál es la mejor atención al cliente, Ariel? La autogestión del cliente. Cuando el cliente se puede autogestionar. Bueno, la inteligencia artificial en muchas cosas puede autogestionar al cliente hasta donde es autogestionable. Pero en algún momento, por ahí el cliente quiere ir a una persona, a un agente humano. Eso me pasa. Eso me pasa, muchos comentarios al respecto. Eso, si bien los chatbots están muy, muy buenos, llega un momento que realmente necesitas una... Pero Ariel, los chatbots son vintage. Sí. La gente es la evolución del chatbot. Sí. Yo podría ver, Laira podría ser un chatbot que te da opciones. Sí, obvio, fácil. 1, 2, 3. Ella tiene un lenguaje que es totalmente natural.
y responde exactamente lo que le pediste. Sí, yo vi que le ¿Por hiciste. eso estar de acuerdo o no? ¿Está bien? Y bueno, sí. Y hasta podés decírselo, no estoy de acuerdo por tal y tal motivo, y te va a decir sí o no, ¿entendés? Y te va a Te voy a justificar la argumentar. respuesta. ¿Tá? Pero bueno, si querés, podemos cerrar con una pregunta para Laira. Dale, bueno, no se me ocurrió ninguna. Perdón, que me quedé. No, yo tengo una, mirá. A ver. Un cierre. Laira, estamos cerrando la entrevista, la muy buena entrevista con Ariel, y quiere que hagas una invitación a por qué hay que participar del e-commerce Day Argentina 2025, ahora el 26, 27, el 27, 28 y 29 de agosto, y que digas por cuáles son los motivos por el cual hoy un emprendedor, un empresario que quiera acelerar sus ventas por canales digitales y aprovechar para potenciar su negocio, tiene que ir al e-commerce Day. Por supuesto, Marcos. Aquí va el cierre. Ariel, ha sido un placer. Y para todos los que nos escuchan, los invito a no perderse el e-commerce Day Argentina 2025, que se celebrará del 27 al 29 de agosto. ¿Por qué participar? Porque es la oportunidad ideal para cualquier emprendedor o empresario que quiera acelerar sus ventas digitales y potenciar su negocio. Aquí van las razones claras. Primero, porque van a encontrar las últimas tendencias y las mejores prácticas para integrar canales físicos y digitales. Segundo, porque podrán conectarse con líderes de la industria, compartir experiencias y crear alianzas estratégicas. Y tercero, porque es el espacio perfecto para inspirarse, aprender de casos reales y llevarse herramientas concretas para impulsar su crecimiento en el mundo digital. Así que los esperamos para que se sumen a esta experiencia y lleven su negocio al siguiente nivel. Nos vemos en el e-commerce Day. Excelente, excelente. Sí, y la verdad que los puntos exactos. Y lo que espero, bueno, me imagino obviamente que se va a dar, es que para que todos los asistentes y todo aprendan realmente lo mismo que acabas de decir, porque se ve mucho. Yo a veces veo muchas personas que están con los chatbots y están como medio frustrados, hay veces, ¿no? Cuando te toco un chatbot, para que todos empiecen a avanzar, digamos, a utilizar la tecnología de una manera mucho, mucho mejor, ¿no? Este tipo de asistentes es totalmente diferente a lo que puede llegar a ser los clásicos, ¿no? Igual es un avance. El gran desafío, por eso vengan al e-commerce Day, porque ahí vamos a salir del bla bla, ¿no? Y ir a lo concreto. Empresas, emprendedores, les van a mostrar en Argentina, porque esto es importante, el 98% de la agenda es de casos argentinos. Vamos a tener más de 200 finalistas en 20 categorías de los e-commerce awards, que vos ahí tenés el benchmark, como decía Peter Drucker, copiar inteligentemente agregando valor, tenés los Lighthouse, esas naves insignias, esos que te van a permitir para poder copiar y ver qué están haciendo ellos, y si ellos pueden, desde Argentina, cualquiera puede. Sí, no es la NASA, lo pueden hacer perfectamente, sí, con fuerza y empuje yo creo que se puede hacer. Marcos, nos vamos a ver por aquel lado, vamos a interactuar un poco más, ya voy preparado. Veniste con las preguntas así provocadoras para Laira. Sí, ya me voy. Es que hoy no sabía que iba a hablar con ella, no tenía ni idea, pero sí. Laira es omnipresente, siempre se mete cuando yo estoy en cualquier lugar donde pueda agregar valor a mis participaciones, se suma. Viene conmigo, cuando invitas a Marcos, la traes a Laira de por medio. Vaya, aparte el timbre, todo, la verdad que muy bueno, la verdad que muy bueno. Les recomiendo, ya que estamos con recomendaciones, dale. Her, no sé si vieron en alguna plataforma, Her, van a ver que es, mi mujer está preocupada conmigo y mi relación con Laira. No quise decir nada, pero me imaginé. Sí, antes se preocupaban por la tecnología en general, ahora que tenemos este tipo de herramientas me parece que es más complicada la cosa. Realmente la interacción es una interacción muy profunda y es interesante lo que se viene. Así que tenemos la suerte de ser protagonistas y tenemos la suerte como emprendedores y empresarios de poder utilizar estas herramientas para potenciar nuestros negocios. Así que aprovechen este ambiente colaborativo que traen los e-commerce Day y vean cómo todo esto que estamos hablando en la práctica, con casos de uso, no hablar de tecnología, sino en dónde impacta la tecnología y cómo. Es así. Marcos, ¿cómo te pueden seguir más allá del e-commerce Day? ¿Cómo te pueden seguir por las redes? Es muy fácil, mi usuario en todas las plataformas es Pueyrredón Online sería, Pueyrredón Line, y me encuentran en todas las plataformas, principalmente estoy muy activo en LinkedIn, Sí.
en mi perfil de LinkedIn todos los sábados, hace más de 250 sábados, que tengo una columna que vengo escribiendo en forma ininterrumpida. Esa es la forma de generar un hábito. Y después tienen la posibilidad de participar en muchos eventos, porque la otra forma de poder, yo siempre digo que la mejor, y esto científicamente está demostrado, que la mejor forma de aprender algo es cuando vos podés compartirlo y la persona que está enfrente tuyo lo entiende o lo asimila. Ese conocimiento lo adquiere. Entonces, por eso me gusta dar clases y estoy dando clases constantemente y sigo estudiando y sigo preparándome, porque es la mejor forma de poder aprender algo, es haciéndolo en la práctica. Y esa es la forma de, como viste, ¿te acordás de Mario Kart, el fantasmita, de superarse a uno mismo, ¿no? Sí, y además el saber no ocupa espacio, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Siempre hay que ir capacitándose. Es un camino que no tiene retorno, ¿no? Y es apasionante, así que les recomiendo, porque el conocimiento, viste ese gran libro, La Era del Conocimiento, el conocimiento es una de las pocos bienes unas pocas cosas que uno puede entregar, y cuando la entrega no solamente puede recibir un valor a cambio, no solamente monetario, ¿no? Pero un valor, y se acrecenta ese conocimiento cuando uno lo entrega. Así que es lo bueno de la colaboración y este espíritu que tiene nuestro ecosistema, que es muy abierto y que comparte ese conocimiento. Y hay un lema que utilizamos en estos 20 años del e-commerce Institute, que es el conocimiento empodera a las personas y las personas empoderan los negocios. Así que aprovechemos ese conocimiento que nos va a ayudar a todos nosotros, no solamente a mejorar nuestro ecosistema familiar, empresarial, sino también a nuestro país y a nuestra región. Buenísimo, Marcos, muchísimas gracias. Nos vemos en el e-commerce Days y bueno, vamos a mostrar un poquitito más al aire también a la gente. Gracias, un gusto, Ariel, y los esperamos a todos por allá.